practicar cualquier deporte necesitamos dominar unas habilidades o destrezas determinadas que llamamos gestos técnicos. Para que estos sean posibles, tendrán que construirse sobre una base de cualidades físicas. El estado de la condición física se puede medir en unidades de tiempo, masa o en su combinación. A estos aspectos cuantificables que hacen posible la acción motriz vamos a llamarlos cualidades físicas, y al desarrollo intencionado de las cualidades físicas lo llamaremos acondicionamiento físico. El acondicionamiento físico no prepara exclusivamente para la práctica deportiva. Una condición física deficiente o precaria puede marcar el umbral entre la salud y la enfermedad. El organismo precisa una aceptable condición física para el desarrollo de la actividad cotidiana. Esta última idea nos ayudará a comprender dos tipos de acondicionamiento físico. Por un lado, el que precisan estos deportistas en alta competición, que atiende exclusivamente a su deporte, condición física específica, frente a la condición física genérica que cubrirá las necesidades del no deportista, del joven que todavía no ha entrado en la superespecialización o del deportista de élite en determinados momentos de su preparación. Nosotros vamos a atender exclusivamente al acondicionamiento físico genérico, que es la base de toda preparación o adaptación física. Las cuatro cualidades físicas que vamos a considerar son el soporte de la condición física: resistencia, flexibilidad, fuerza y velocidad. Empezaremos presentando la resistencia. En términos generales, consideramos la resistencia como la capacidad de realizar durante el mayor tiempo posible un esfuerzo determinado. Es frecuente hablar de resistencia al referirnos a esfuerzos muy prolongados y no considerarla en otro tipo de actividades de menor duración. El organismo humano se enfrenta ante cualquier ejercicio seleccionando el sistema de producción de energía que utilizará. Básicamente, y de manera esquemática, podríamos decir que la energía necesaria para el movimiento la obtiene a partir de la degradación de los alimentos, llegando a un elemento rico en energía al que llamaremos ATP. Cuando alguien inicia
inicia una actividad física, lo hace gracias a sus reservas de ATP en los músculos. A este proceso lo llamaremos primera fuente de energía. Posteriormente, gracias a otra sustancia que encontraremos libre en el músculo y que se llama fosfato de creatina, se vuelve a producir ATP, poniéndose en marcha la segunda fuente de energía para prolongar durante unos segundos la primera. Cuando el sujeto lleva un tiempo de actividad, el ATP necesario se va a producir por el que llamaremos metabolismo aeróbico, que proporcionará la tercera fuente de energía. En este caso, el aporte de oxígeno será igual o mayor que las necesidades del músculo. Si continuamos con la actividad durante más tiempo a más intensidad, necesitaremos la cuarta fuente de energía, producida por el metabolismo anaeróbico láctico, llamado así porque el producto de desecho en el músculo es el ácido láctico, que se produce cuando el aporte de oxígeno es menor que las necesidades del músculo. Entonces se produce la fatiga ineludiblemente en pocos minutos. A partir de este punto, podremos comprender la diferencia que haremos del concepto resistencia en dos formas diferenciadas. Llamaremos resistencia aeróbica a la capacidad de prolongar durante el mayor tiempo posible un esfuerzo utilizando la tercera fuente de energía, es decir, mediante el metabolismo aeróbico principalmente. Esto sucede cuando los esfuerzos son de baja intensidad y larga duración. Denominaremos resistencia anaeróbica a la capacidad de retrasar la aparición de la fatiga en el ejercicio durante el mayor tiempo posible. Podemos observar dos tipos de resistencia anaeróbica. La anaeróbica aláctica, en la que no se producen residuos orgánicos ni ácido láctico, y se refiere a esfuerzos de muy breve duración que consumen la primera y segunda fuente de energía. Y la anaeróbica láctica, en la que sí se produce ácido láctico, básicamente en ejercicios de alta intensidad y durante un periodo prolongado. Una vez comprendidos estos conceptos, seguro que nos interesa conocer de qué formas vamos a mejorar la resistencia. Para ello vamos a hablar de sistemas de entrenamiento que, según sus características, desarrollarán más un tipo u otro de resistencia. La marcha y la carrera son sin duda alguna los elementos fundamentales para el trabajo de resistencia, y el aire libre el escenario más interesante. Cuando combinamos en un entorno natural de una forma no sistemática la marcha, la carrera, el ejercicio gimnástico y aún el juego, llamamos a este entrenamiento básico cross-paseo. Los esfuerzos implicados serán siempre de intensidad media-baja y es imprescindible su encadenamiento de manera que se esté trabajando continuamente entre 120 y 140 pulsaciones por minuto.
control de pulsaciones va a ser un elemento importantísimo para conocer el nivel de nuestro esfuerzo. La carrera continua elimina del sistema anterior todo aquel esfuerzo que no sea la carrera y durante un espacio de tiempo prolongado va a exigir las siguientes características. La intensidad es moderada, baja, media, que supone trabajar entre 140 y 160 pulsaciones por minuto. Importante, el ritmo será uniforme, manteniendo siempre la misma velocidad. El terreno será blando y llano. El tiempo de trabajo dependerá de tu adaptación. Puede oscilar entre 12 y 15 minutos al comenzar, hasta prolongarlo por encima de los 45 minutos. En un principio, cuando aprendemos este sistema, es muy importante acostumbrarnos a un ritmo uniforme y a saber mantenerlo controlándolo con el seguimiento de la frecuencia cardíaca, que tiene que ser estable. Ya un cierto entrenamiento, puedes romper con la monotonía de la carrera continua y jugar a las carreras, que como ahora verás es en lo que consiste el fartlek. El ritmo deja de ser uniforme para ser cambiante, buscando ritmos fuertes y ritmos suaves, donde de forma activa se hace la recuperación. Al igual que antes, nunca se llega a parar. Ahora sí, el terreno se busca accidentado. El incluir subidas y bajadas ayudará a cambiar los ritmos. Las distancias en las que se marcan los cambios de ritmo son variadas. Según la calidad de los esfuerzos y el tiempo de recuperación activa, el trabajo será más o menos anaeróbico. Junto a la carrera vuelven a combinarse trabajos gimnásticos, saltos, trepas, juegos con los elementos del terreno y con los compañeros, pero con un nivel de intensidad medio-alto y siempre encadenado, hablamos de entrenamiento total. Es un claro trabajo a camino entre la resistencia aeróbica y la anaeróbica. De resistencia, puedo emplear este accidente del terreno que volveremos a ver en el entrenamiento de otras cualidades. En este caso, las cuestas tendrán una longitud de entre 60 y 200 metros, pero con desniveles poco importantes. Al tiempo que desarrollamos la resistencia general u orgánica, mejoraremos la resistencia específica del tren inferior y la capacidad de impulso, pero será esta última objeto de estudio de otra cualidad. Que predomine la resistencia aeróbica, tengo que convertir el trabajo en un esfuerzo continuo de intensidad suave y recuperación activa durante el descenso. Si por el contrario pretendo potenciar la resistencia anaeróbica, tendré que modificar la intensidad, el desnivel de la cuesta, así como el tiempo y forma de recuperación.
de sistemas de trabajo continuos, en donde en todo caso permitimos una recuperación activa, descendiendo la intensidad del esfuerzo. Para incrementar el trabajo total, ya sea en calidad o en cantidad, existirá la posibilidad de fraccionar dicho trabajo, permitiendo que el deportista tenga una pausa o recuperación entre los esfuerzos. Estamos ante los sistemas de entrenamiento fraccionado, de los cuales los más frecuentes son velocidad-resistencia, el ritmo-resistencia o carreras de ritmo y fundamentalmente el interval training. Veamos un ejemplo de este entrenamiento y definiremos sobre él las variables que pueden modificarse, buscando así unas u otras mejoras. Un deportista recorrerá 100 metros en un tiempo que supondrá el 80% de sus posibilidades máximas. Este esfuerzo lo repetirá 15 veces con un descanso entre cada una de ellas que le permitirá empezar el esfuerzo a un nivel de 120 pulsaciones por minuto aproximadamente, por lo cual el atleta descansará andando hasta la posición de salida. No perdamos de vista estas variables, y si en lugar de hablar de distancias de carrera, planteamos ejercicios con intensidades determinadas y tiempos de trabajo también establecidos, o número de repeticiones, estaremos construyendo el último sistema específico de la resistencia, que es el Circuit Training o entrenamiento en circuito. Consiste en disponer un número variable de postas que cada sujeto deberá recorrer, ya sea para hacer un número determinado de repeticiones o para estar allí un tiempo establecido por el entrenador. Después se pasará al siguiente ejercicio, y así sucesivamente hasta recorrer todo el circuito. Ya hemos dicho que el mismo podría hacerse a número de repeticiones y a tiempo. Puede organizarse con participación individual, por parejas o en grupos pequeños, y podrán implicarse junto a la resistencia otras cualidades según nos interese, incluso con contenidos técnicos. Normalmente entre ejercicio y ejercicio no hay recuperación y solamente al final del circuito se concede una pausa en la que el sujeto se recupera del esfuerzo realizado. El número de series del circuito dependerá del tipo de trabajo que estemos realizando. Además de los sistemas clásicos que hemos definido, cualquier otra actividad que implique esfuerzos similares a los planteados nos servirá como medio inespecífico de desarrollo de la resistencia. El ejercicio físico encadenado que evite los estados de pausa prolongados. Dependiendo de las reglas y el control que sobre ellas haga el profesor, potenciaremos unas u otras cualidades. La actividad deportiva. El aire libre. Rápidamente presentaremos algunas pruebas que nos van a servir para evaluar el nivel de resistencia de una persona, así como su progresión. Nos centraremos fundamentalmente en la resistencia aeróbica y anaeróbica láctica, y en aquellas pruebas que son fácilmente aplicables en la escuela, prescindiendo de otros métodos de laboratorio sin duda más fiables. El test de Cooper consiste en recorrer durante 12 minutos la mayor distancia posible. Si el atleta no puede correr durante todo el tiempo, puede terminar la prueba andando. Es un test de fácil adaptación a la escuela, modificando si se cree conveniente el número de minutos. Otra
forma parecida, pero invirtiendo el tiempo y los metros, es determinar una distancia cualquiera y registrar el tiempo que cada deportista tarda en efectuar la prueba. Por último, una prueba fácil de realizar en cualquier patio de recreo o gimnasio es la que denominamos Course Navette. Consiste en aguantar el mayor tiempo posible recorriendo una distancia establecida al ritmo que marca una grabación que se va incrementando cada cierto tiempo. La prueba acaba cuando el deportista no llega a la marca de 20 metros 2 veces seguidas, antes o al tiempo de la señal acústica. A nivel escolar vamos a valorar fundamentalmente la resistencia aeróbica. Es la base de todo trabajo. No la entrenes en condiciones desagradables. Tienes muchas posibilidades de entrenarla divirtiéndote. Procura correr siempre en compañía. Una buena forma de saber que no superas la barrera crítica de la resistencia anaeróbica es que puedas hablar con tu compañero. El control de las pulsaciones es importante. Cógelas siempre en la muñeca, el cuello o el pecho. Y cuidado, no utilices el dedo pulgar, que por tener su propia pulsación puede inducirte a errores. Vale, cambio. Jugar, hacer deporte. Si sabes controlar el volumen de juego y la intensidad, son buenas formas para desarrollar la resistencia. El aire libre es un elemento extraordinario. Tenlo en cuenta. Asimismo, es fundamental que des tiempo al tiempo. No quieras mejorar toda tu resistencia el primer día. Dos principios básicos serán la progresión, cada día un poco más, y por supuesto, la continuidad. Todos los días puedes realizar un pequeño trabajo de resistencia. Definir flexibilidad en términos coloquiales no resulta difícil. Todos conocemos el concepto de flexible y no flexible, pero entender realmente el significado de la cualidad física que así llamamos resulta un poco más complejo. Entendemos por flexibilidad la capacidad de realizar movimientos con la máxima amplitud posible en una articulación determinada. Es la única cualidad física que en lugar de presentar una evolución progresiva paralela al desarrollo del sujeto, sufre una clara involución desde el nacimiento hasta la vejez. Esta involución solo puede amortiguarse con el entrenamiento, pero nunca invertir el sentido descendente de la curva. La flexibilidad está condicionada por numerosos factores, algunos dependientes del mismo sujeto y otros influidos por el medio externo. Entre los primeros se encuentran los siguientes: la herencia genética, el sexo y la edad. Estos tres factores son inmodificables, pero no ocurre así en lo que se refiere al medio exterior. Una actividad excesivamente sedentaria o que exija un trabajo de fuerza continuo no compensado restará sin duda flexibilidad. También es fácil comprobar que al levantarnos y hacia la noche, el organismo está menos flexible que al mediodía.
último lugar, la temperatura, de la que distinguiremos entre la temperatura ambiental, que influirá en el calor del músculo, y la interior de cada persona, que se modifica con el calentamiento. Podríamos decir que la flexibilidad es el resultado de la movilidad articular, dependiente de lo que llamaremos elementos estáticos, es decir, articulaciones y ligamentos. Y por otro lado, de la elasticidad muscular, dependiente de los elementos dinámicos, que son músculos y tendones. Al hablar de movilidad articular, nos referimos a las posibilidades de movimiento que tendrían nuestras articulaciones sin la intervención de movimiento dinámico. Cada articulación tiene unas posibilidades de movimiento diferentes, dependiendo del tipo que éste sea. Mientras que la elasticidad muscular va a depender esencialmente de la constitución del músculo. Podemos resumir todas las técnicas del entrenamiento de la flexibilidad en dos grandes bloques. Por un lado, el que denominaremos trabajo dinámico o sistema activo, y en segundo lugar, el trabajo no dinámico, que veremos más adelante. Puede decirse que el sistema activo se basa en el ejercicio gimnástico tradicional y se caracteriza porque continuamente hay movimientos significativos sin fases estáticas. Tiene como ventaja fundamental que exige continuamente el control coordinado del deportista, de allí que en las primeras edades esté muy recomendado. Los ejercicios pueden hacerse individualmente o por parejas, siendo las técnicas básicas del trabajo de flexibilidad, lanzamientos, presiones y tracciones. Los ejercicios pueden realizarse sin material o con elementos que los faciliten, tales como picas, aros, balones, espalderas, etc. Un fundamento importante de esta cualidad es que no existe transferencia de unas zonas o articulaciones a otras. Es decir, si el trabajo lo estamos haciendo en el hombro, la cadera no se beneficia del mismo. Por lo tanto, será necesario conocer todas aquellas articulaciones y grupos musculares que queremos trabajar y localizar con exactitud los efectos de cada ejercicio. Hagamos una cosa. Veamos juntos un pequeño repertorio de ejercicios de flexibilidad ordenados desde el tren superior al inferior, pasando por el tronco al tiempo que comentamos algunos detalles que nunca deberemos olvidar acerca de la flexibilidad. En el tren superior atenderemos las articulaciones de los hombros, codos, muñecas y las interfalángicas, así como todos los grupos musculares que participan en su movimiento. Para localizar los ejercicios es importante conocer la estructura del sistema corporal.
Que en todo momento exista un máximo control del movimiento, tanto para evitar lesiones como para localizar correctamente el efecto. Igualmente, es necesario que todos los ejercicios se hagan desde una correcta postura de partida.